Mi hija inventó una historia una vez. Yo la creí, y por esa falsedad, expulsé a mi hijo del hogar. 2 años después, ella requiere un trasplante renal, y él se rehúsa a ayudarla. Nunca pensé que escribiría algo así, ni que estaría aquí sentada, con las manos trémulas, reviviendo cada decisión que tomé aquella noche, cada grito que lancé y cada silencio que preferí guardar. Tenía 38 años y mi esposo, 39. Éramos padres de 2 hijos, Daniel, de 18, y Valeria, de 9. Aunque había una diferencia de edad, siempre creí que se querían y que eran inseparables. Daniel era callado, sereno, más inclinado a los libros y al estudio que a las fiestas. Nunca me respondió mal, nunca causó problemas, nunca me dio motivos para dudar de él. Valeria, en cambio, era todo lo opuesto. Alegre, inquieta, un remolino de energía. Como yo trabajaba medio tiempo y mi esposo estaba casi siempre fuera, Daniel se encargaba de cuidarla. Llegaba de la universidad y se quedaba con su hermana hasta que yo regresaba. No había señales, nada sospechoso. Hasta aquella cena familiar. Habíamos preparado lasaña, mi cuñada llevó vino, los sobrinos jugaban en la sala, mi esposo, mis hijos, un par de primos y yo estábamos en la mesa. Todo parecía normal. Y entonces Valeria lo dijo, sin lágrimas ni dramatismo, como si soltara un comentario cualquiera. Daniel me tocó donde no debía. El silencio fue ensordecedor. Mi primo dejó de hablar. Mi esposo me miró fijamente. Yo observé a mi hija, intentando no temblar. ¿Qué dijiste, corazón?, le pregunté en voz baja. Ella repitió sin titubear. Mi hermano me tocó en partes íntimas 2 veces. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Nadie reaccionaba. Mi esposo fue el primero en moverse. Se levantó de golpe, casi tirando la silla. Yo lo seguí, como si mis piernas se movieran solas. Llamé a Daniel, pero no respondió. Lo volví a llamar. «¿Qué pasa, mamá?», contestó. «Ven a casa ahora mismo», le ordené. «¿Qué ocurrió?», preguntó, pero colgué sin responder. Tardó 20 minutos en llegar. Entró con su mochila, confundido. Antes de que pudiera abrir la boca, mi esposo lo empujó contra la pared. «¿La tocaste? ¿Tocaste a tu hermana?», le gritó. Daniel estaba pálido, helado. «¿Qué? No, ¿de qué hablan?». Su rostro reflejaba incomprensión. Negaba con la cabeza, balbuceaba. «Nunca haría eso. No sé por qué dice eso», pero mi esposo no lo dejó explicar. Le propinó un puñetazo en el rostro. Daniel cayó al suelo, sangrando por la nariz, y nos miró. Esa mirada me persigue hasta hoy. Terror, confusión, y peor aún, traición. Yo no hice nada. No lo abracé, no lo defendí, no lo creí. Mi esposo entró a su habitación, sacó su mochila, ropa y papeles y los arrojó a la puerta. «Para nosotros estás muerto. No vuelvas nunca más», le gritó. Daniel lloraba, suplicaba. «Por favor, no me echen. No hice nada. Mamá, por favor». Y yo me quedé ahí, abrazando a Valeria, en silencio. Lo borramos de la familia. Esa misma noche cambiamos las cerraduras, cancelamos su matrícula universitaria y lo condenamos al olvido. Durante semanas, nos repetimos que habíamos hecho lo correcto, que proteger a Valeria era lo más importante. Le preguntamos varias veces si había pasado algo más. Ella solo dijo que no. 2 veces. Nunca la llevamos a un psicólogo. Nos convencimos de que nuestro amor era suficiente. Por un tiempo, todo pareció normal. Valeria sonreía, jugaba, dormía mejor. Yo también descansaba, hasta que llegaron las pesadillas. Soñaba con Daniel en el suelo, el rostro ensangrentado, los ojos abiertos, preguntándome, ¿por qué? Porque nunca dudé. Nunca le di la oportunidad de hablar. Esa noche lo destruí por completo. Meses pasaron. Valeria decía sentirse más segura, y yo lo tomé como confirmación de que habíamos actuado bien. Mi esposo prohibió mencionar a Daniel. Para él, Daniel ya no existía. Hasta ese sábado. Valeria iba camino a su clase de danza. Una prima mayor la llevaba. Era una tarde tranquila. Yo estaba doblando ropa limpia cuando sonó el teléfono. Apenas recuerdo detalles de la llamada. Solo algunas palabras que se clavaron en mí como cuchillos. Accidente. Colisión frontal. Ambulancia. Una persona había fallecido. La niña estaba en estado crítico. El mundo se derrumbó. Mi esposo me siguió al hospital. Llegamos justo cuando la llevaban a urgencias. Había sangre, gritos, médicos corriendo de un lado a otro. Y yo, en medio de ese caos, vi su rostro pálido, inconsciente, lleno de tubos. Todo quedó en silencio otra vez. Mi sobrina murió al instante. Valeria sobrevivió, pero apenas. El diagnóstico fue devastador. Daño grave en el riñón izquierdo, hemorragias internas, contusiones múltiples. Los médicos dijeron que necesitaba cirugía urgente,
Probablemente un trasplante. Nos advirtieron que el tiempo era crucial. Pasamos días enteros en la UCI. No me separaba de su lado. Dormía en una silla incómoda, sin comer, sin hablar, solo observando las máquinas que la mantenían con vida. Mi esposo parecía de piedra. No lloraba, no decía nada, solo estaba ahí, como un cadáver con los ojos abiertos. Una noche, Valeria abrió los ojos, débil. Apenas podía hablar, pero me reconoció. Me regaló una pequeña sonrisa y me preguntó, «Mamá, ¿crees que existe el cielo?» Sentí un nudo en la garganta. «Sí, cariño, claro que existe. ¿Y crees que las personas malas pueden ir allí si se arrepienten?» «¿Por qué preguntas eso, amor?» Respondí con la voz quebrada. Hizo una pausa y su mirada se perdió en el vacío. «Porque hice algo muy malo, algo horrible. Te mentí». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Sobre qué mentiste?» «Me lo inventé, mamá. Lo de que Daniel me tocaba no era verdad. Solo estaba enojada porque no me dejaba usar su computadora. Quería castigarlo. Pensé que, si decía algo así, no pasaría nada. Y luego me asusté. Ya no supe cómo decir la verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los míos ya eran un océano. «Maté a mi hermano», dijo entre sollozos. «Y ahora yo también voy a morir». La abracé con desesperación, como si pudiera absorber su dolor. «No digas eso. No vas a morir. Te perdono. Estoy aquí contigo». Pero algo dentro de mí se quebró. No por ella, sino por él, por Daniel, por su rostro ensangrentado, por su mirada rota aquella noche, por el silencio que le impuse. Esa madrugada volví a casa como un fantasma. Le conté todo a mi esposo. Él me escuchó en silencio, sin mover un músculo. Pasaron minutos eternos hasta que habló, sin mirarme. «No vamos a juzgarla. Hecho está». Su frialdad me dolió más que su puño la noche en que golpeó a nuestro hijo. Ya no podía callar más. Al amanecer, comencé a buscar a Daniel. Su número estaba desconectado. Lo busqué en redes sociales. Una cuenta vacía, una foto de perfil sin rostro. Le envié un correo desesperado. «Hola, soy yo, por favor, lee esto». Nada. Esperé un día, 2. Al tercero, le mandé otro mensaje largo y doloroso. Le conté del accidente, de la confesión de Valeria. Le dije que no esperaba que me perdonara, que solo quería que supiera que su hermana no tenía mucho tiempo, y que yo, su madre, quería verlo una vez más. Horas después, recibí su respuesta. «Me han hecho demasiado daño. No sé si algún día podré perdonar, pero si ella es tan mala como dicen, iré una última vez». Mis manos temblaban cuando le envié la dirección del hospital. Pasaron 3 días sin noticias, y entonces lo vi. Estaba en el pasillo cuando apareció Daniel, más delgado, con ojeras profundas, vestido con ropa sencilla, caminando como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Mi corazón gritaba por correr hacia él, pero mi cuerpo no se movió. Lo vi entrar en la habitación. Valeria lo miró. Él la miró. El tiempo se detuvo. Ella rompió a llorar. «Lo siento. Por favor, te he arruinado la vida». Daniel se quedó en silencio un rato que me pareció eterno. Finalmente dijo, «No puedo perdonarte por completo, pero una parte de mí ya lo ha hecho». Le tomó la mano, le habló unos minutos y después se marchó. No me saludó, no me miró, no me reconoció como su madre. Solo dejó una frase antes de irse. «Si hay un funeral, allí estaré, pero no esperes nada más». Y cumplió su palabra. No hubo mensajes, no hubo llamadas. Solo quedó el eco de su voz en esa habitación, mezclado con los sollozos de Valeria, pidiendo perdón una y otra vez, como si esas palabras pudieran borrar todo lo que había hecho. Yo ya no podía dormir. Sabía la verdad. Sabía que el tiempo corría. Y también sabía que la única persona que podía salvar a mi hija era la misma a la que yo había ayudado a destruir. Una semana después, los médicos lo confirmaron. Valeria necesitaba un trasplante pronto. Mi esposo y yo nos hicimos las pruebas. No éramos compatibles. El riesgo era demasiado alto. El médico fue claro. Un hermano biológico es la mejor opción. Si es compatible, las probabilidades de éxito aumentan mucho. Yo ya lo sabía. Había visto sus registros médicos. Los dos eran del mismo grupo sanguíneo. Aunque no tenía derecho, lo busqué otra vez. Le escribí desde un número desconocido. «Es importante. Por favor, tenemos que hablar». Para mi sorpresa, aceptó. Nos citamos en una cafetería apartada. Llegó puntual, solo, con su ropa sencilla y su eterna mochila al hombro. Pero había algo distinto en él. Ya no eran los ojos de un chico roto, sino los de alguien que había aprendido a sobrevivir en el vacío. Se sentó frente a nosotros. Mi marido estaba a mi lado. Silencio. Hasta que Daniel habló. «¿Qué quieren?» Me costaba tragar saliva. «Daniel, los médicos dicen que hay muchas posibilidades de que seas compatible con Valeria. Si aceptas hacerte las pruebas, podrías salvarla». No respondió. No se enojó. No se sorprendió.
solo se lo veía cansado. «Me están pidiendo que done a mi hermana», dijo. «Sí», dije casi en un susurro. Mi esposo intervino. «Sabemos que esto no borra el pasado, pero puede ser un primer paso para arreglar las cosas, para volver a ser una familia». Daniel arqueó las cejas. Nos miró con frialdad. «Volver a ser una familia», repitió, con una sonrisa amarga, sarcástica, que me heló la sangre. «¿Y creen que esto lo arregla todo?». Mi esposo, con la voz dura, insistió. «No es por nosotros, es por ella». «Por ella», repitió Daniel. «La misma que dijo que yo la toqué. La que me dejó tirado en la calle y no movió un dedo. La que solo pidió perdón cuando vio que podía morir». Intenté hablar. «Daniel, por favor». Pero él me interrumpió con los ojos brillando de rabia contenida. ¿Sabes cuántas veces pensé en matarme? ¿Cuántas noches dormí abrazado a una mochila? ¿Cuántos días pasé sin comer porque no tenía ni una moneda? No nos hablaba a nosotros, le hablaba a sus recuerdos. Estuve a punto de lanzarme de un puente 3 veces. ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque me dije a mí mismo, si sobrevivo a esto, voy a vivir a mi manera, sin deberle nada a nadie. Luego nos miró de frente. «Y ahora vienes a pedirme que me corten para dar una parte de mí mismo y salvarla». Mi esposo se levantó, los puños cerrados. «Tu hermana se está muriendo. ¿Es que eso no significa nada para ti?». Daniel lo miró con una mezcla de ira y lástima. «¿Sabes lo que significa para mí? Que ahora resulta que valgo algo, que ahora me necesitan, que ahora sí quieren escucharme». Yo temblaba. «Por favor, piénsalo. Si no es por ella, hazlo por ti». Para cerrar este capítulo, él negó con la cabeza, casi con desprecio. «Ese capítulo ya lo cerré hace mucho. Lo escuché la noche en que dormí en la calle con la cara llena de sangre, mientras tú celebrabas la Navidad como si yo no existiera». Y luego se marchó. No gritó, no lloró, no insultó. Simplemente se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Esa noche no pude dormir. Mi marido daba vueltas por el salón como un animal enjaulado, murmurando entre dientes: «Ingrato, egoísta. ¿Qué clase de hermano hace eso?». Repetía con rabia. Yo lo escuchaba en silencio, pero en mi cabeza solo había una frase, martillando una y otra vez: «Ella se está muriendo y él puede salvarla». Me sentía inútil, desesperada, como si el tiempo se me escapara entre las manos. Y entonces hice lo impensable. Abrí Facebook y publiqué una foto de Valeria en el hospital. Tubos, cables, sus ojos hundidos, su rostro pálido, frágil, al borde de la muerte. Escribí un texto largo, con palabras sinceras pero retorcidas. Conté que necesitábamos un donante, que su hermano era compatible, que ya nos habíamos disculpado, que la niña había pedido perdón y que él era lo único que faltaba. Lo etiqueté con nombre y apellido y cerré con una frase que no me perdoné hasta hoy. ¿Qué clase de monstruo se niega a salvar a su hermana cuando tiene el poder de hacerlo? Al principio hubo silencio. Luego, la publicación explotó. Se volvió viral. Cientos de reacciones, miles de comentarios, primero de conocidos, luego de familiares y al final, de completos desconocidos. Todos opinaban, todos señalaban, todos juzgaban. ¿En serio? ¿Va a dejar morir a una niña? ¿Es un riñón? Se puede vivir con uno solo. Después de todo lo que ella sufrió, es lo mínimo que debería hacer. Una vida por una vida, que compense el daño. Otros fueron más lejos. Un monstruo disfrazado de víctima. Cualquiera con corazón donaría sin pensarlo. Seguro que hizo lo que la niña dijo. Por eso no quiere ayudar. Esa última frase me atravesó el pecho, porque yo sabía que Daniel era inocente, pero lo había convertido otra vez en un blanco. Había soltado una turba digital contra él, solo para seguir pensando lo mismo. Si se siente presionado, tal vez diga que sí. Pasaron horas. Recargaba la publicación cada 5 minutos, esperando una señal, revisando su perfil como una loca. Hasta que, 4 horas después, respondió. No fue un comentario, ni un mensaje privado, sino un video. 5 minutos. Un parque vacío detrás de él, sentado en un banco, con ropa sencilla, el pelo revuelto y ojeras marcadas. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No era rabia ni tristeza, sino algo que no supe reconocer. «Hola, me llamo Daniel», empezó. «Muchos me conocen por lo que mi madre publicó hoy. Algunos me conocían antes, otros solo por lo que han leído. Quiero decirles algo que nunca tuve la oportunidad de decir». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Hace 2 años, mi hermana me acusó de tocarla y, sin escucharme, sin preguntarme nada, mi familia me golpeó, me echó de casa y me lo quitó todo. Tenía 18 años y mi mundo se derrumbó. Dormía en la calle, pasaba hambre, perdí mi beca, no tenía a quién llamar. Dormía en bibliotecas, me lavaba en baños públicos,
Pensé en matarme más veces de las que puedo contar. Entonces sacó una grabación de su teléfono. Era Valeria en el hospital, llorando, confesando, pidiéndole perdón. Admitía que lo había inventado todo, que lo había destruido, que no merecía su perdón. Daniel miró a la cámara. Guardé esto no por venganza, sino porque sabía que algún día alguien intentaría convertirme en el villano otra vez. Y aquí estamos. Hizo otra pausa. La voz se le quebró. No deseo que mi hermana muera, pero tampoco voy a salvar a quienes me mataron mientras aún respiraba. No les daré un pedazo de mi cuerpo como pago por su redención. No soy su segunda oportunidad. Y cerró con una frase que me desgarró el alma. No soy un monstruo. Solo aprendí a decir no. Y esta vez soy yo quien rompe el silencio. El video terminó, y yo me quedé helada, con el teléfono en la mano. Las notificaciones no paraban de llegar, pero ya no iban contra él. Ahora iban contra nosotros. ¿Qué clase de madre permite eso? Vosotros sois los monstruos. Ella mintió. Vosotros lo destrozasteis y ahora pretendéis que él lo salve. Asqueroso. Espero que carguen con esa culpa el resto de su vida. Los mensajes privados eran aún peores. Mi propia hermana me bloqueó. Mis padres me llamaron llorando, y mi cuñada me escribió para desearme, literalmente, que me pasara lo mismo. Valeria vio el video. La encontré llorando sola en su cama, con la cara hundida entre las manos. Todo el mundo me odia, dijo entre sollozos. Incluso él. No supe qué responder. Solo la abracé, aunque en el fondo no sé si lo hice por amor o por puro remordimiento. El video se volvió viral en cuestión de horas. En menos de un día, la publicación de Daniel estaba en grupos de Facebook, en Reddit, en cuentas de TikTok. Ya no era solo nuestra historia. Ahora era un espectáculo público, y todo el mundo tenía una opinión. La mayoría lo apoyaba. El perdón no obliga a sacrificarte. Un riñón jamás compensa una vida arruinada. Y muchos simplemente repetían lo que yo no podía ignorar. Se lo merecen. Isabela, que hasta ayer era vista como otra víctima en un hospital, ahora era etiquetada como manipuladora, mentirosa, falsa acusadora. Y el comentario que más me destrozó fue uno que tuve que borrar. Dejad que muera. Igual que ella casi mata a su hermano, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Daniel tampoco había terminado. Al día siguiente, publicó otro video. Esta vez no estaba en un parque, sino sentado frente a una mesa, con un papel en la mano. Su voz era tranquila, cansada, pero cada palabra era un golpe. He recibido muchas preguntas, y la más común es, ¿por qué no puedes simplemente perdonar? Voy a intentar explicarlo sin anestesia. Me acusaron de maltrato infantil. No hubo juicio, no hubo pruebas. Solo bastó gritar una frase en voz alta, y mi vida se acabó. Perdí mi casa, mis estudios, mi nombre. Me convertí en un paria. Nadie quería estar cerca de mí. ¿Alguna vez intentaste alquilar una habitación con el rumor de que maltratas niños? ¿Alguna vez buscaste trabajo con una mancha que no se borra, aunque sea mentira? Levantó el papel. Eran sus registros médicos. Hace un año fui tratado por ideas suicidas, depresión severa y desnutrición. La primera vez dormí debajo de un puente. Llovía. La segunda noche pensé en tragarme todas las pastillas que tenía. La tercera, alguien me escupió en la calle y me llamó abusador. No tenía a nadie a quien llamar. Dejó el documento sobre la mesa. No necesito que me entiendas. Solo necesito que me escuches. No quiero venganza. No deseo la muerte de mi hermana, pero tampoco voy a ofrecerme como mártir para la familia que me enterró en vida. Luego sacó una foto. Era él con Valeria de niña. Ambos sonreían. La mano le temblaba. La quería. Le preparaba el desayuno. Le cambiaba la ropa. La esperaba después de clases. Y cuando dijo lo que dijo, no solo destruyó mi vida, me destruyó a mí. Rompió la foto en dos. Permaneció en silencio unos segundos y remató. Mi riñón no es una moneda de redención. No soy la cura de la culpa de nadie. No voy a donarlo, y no me voy a disculpar por ello. Y terminó con una frase que dolió como un disparo. Si me buscas en el funeral, estaré al fondo. No para consolarte, sino para mirar lo que construiste y dejaste morir. Cerró la cámara. Yo vomité después de verlo. Literalmente vomité en el baño del hospital. El terror, el remordimiento, la certeza de que ya no había dónde esconderme. Cuando volví a la habitación, Valeria estaba despierta, con los ojos hinchados. Solo preguntó, ¿me odia? No supe qué decir, porque no tenía idea de cómo se sentía él. Solo sabía lo que yo había hecho y lo que se avecinaba. Los médicos confirmaron lo que ya temía. Su estado empeoraba. Quedaban pocos días. Ya no había tiempo para esperar donantes externos. Daniel seguía siendo el candidato más compatible, pero él mismo había dejado claro que no iba a donar. Esa noche mi esposo explotó.
Maldito bastardo egoísta e ingrato. Que se pudra donde esté. Intenté calmarlo, pero solo gritó. ¿Y qué esperas que haga? ¿Aplaudirlo por dejar morir a su hermana? Se aisló en la cocina y terminó rompiendo un plato contra el suelo. Yo me quedé sola, llorando en silencio mientras miraba fotos de cuando eran niños, cuando aún eran inocentes. Y lloré como nunca, porque sabía la verdad más cruel. Valeria no iba a morir por falta de un riñón, sino por algo mucho peor. La negativa de una familia a escuchar, a creer y a amar sin condiciones. La habitación olía a desinfectante y a derrota. Valeria estaba inconsciente, conectada a más máquinas que a su propio cuerpo. Su piel parecía papel, frágil, casi transparente. Cada vez que una alarma sonaba, contenía la respiración, como si el ruido fuera a decidir si mi hija vivía o moría. El médico entraba, revisaba, movía algo y se iba con la misma cara de siempre. Contención, no solución. No había respuestas, solo espera. La lista de donantes no se movía. La compatibilidad era mínima. Las posibilidades, casi nulas. ¿Y Daniel? Daniel ya no estaba. Después de subir su segundo video, desapareció como si lo hubiera tragado la tierra. Borró sus redes sociales, cambió de número y no dejó rastro. Nadie sabía dónde estaba. Y lo admito, no estaba segura de querer que lo encontraran. No por él, sino porque me daba miedo lo que mi marido haría si lo volvía a tener enfrente. Los días se hacían eternos. Los mensajes de odio ya no eran públicos. Ahora llegaban en privado. Algunos me deseaban fuerzas. Otros me escupían en la cara con frases como «Te lo mereces». Una mujer que ni siquiera conocía me escribió «Ahora sí debes estar orgullosa. Criaste a una hija mentirosa y destrozaste a un hijo que no merecía eso». Ese día apagué el teléfono. Nunca más lo volví a encender. Una mañana temprano, el médico nos llamó. La sentencia fue directa, sin anestesia. «Prepárense. Ella ya no responde. Es cuestión de tiempo». Salí al pasillo y me dejé caer contra la pared. No lloré, solo abracé mis rodillas en silencio. Mi marido estaba pálido, como una estatua rota. Ya no era el mismo hombre que una vez golpeó a su propio hijo. Ahora era un cadáver en vida, esperando ser aplastado del todo. Volví a la habitación. Tomé la mano de Valeria y le susurré. «Estoy aquí, mi amor. Mamá está aquí». Ella no respondió, solo el pitido continuo del monitor. Cerré los ojos y recé. No por un adiós, ni por un milagro. Solo pedí tiempo, un poco más de tiempo. Y entonces llegó la carta, sin remitente, solo un papel doblado en 3. Era de Daniel. No me busquen. No voy a cambiar de opinión. No quiero que ella muera, pero no voy a prestarme a una obra de redención forzada. Valeria mintió, y ustedes le creyeron. Me condenaron sin juicio, y lo único que pedí fue que me escucharan. Nadie me dio ese derecho. Ahora no me pidan que entregue mi cuerpo. Ya me quitaron el alma. Creen que la muerte limpia culpas, pero yo morí hace 2 años. Su final no es culpa mía, es el eco de su origen. Espero que encuentres paz, pero no la busques en mí. No había firma, solo una foto suya, sonriendo, de años atrás, cuando todavía éramos una familia. Valeria murió una semana después. No hubo gritos ni advertencias, solo una línea recta en la pantalla. Mi marido se desplomó. Yo no grité, no lloré. La abracé hasta que me la arrancaron de los brazos. El funeral fue modesto, frío. La familia se dividió. Algunos no fueron por vergüenza, otros por odio. Nadie sabía qué decirnos. Daniel sí fue. Llegó en silencio. Se sentó al fondo. No lloró. No nos miró. No se acercó al ataúd. Se levantó, dejó una flor y se fue sin mirar atrás. Hoy escribo desde una casa muerta. Mi marido ya no habla. Pasa los días frente al televisor apagado, con el volumen en silencio. Yo camino sin rumbo entre habitaciones vacías, con la ropa de Valeria todavía doblada sobre su cama. A veces me quedo mirando su última foto, cuando aún respiraba y tenía una oportunidad, y pienso en Daniel, en sus palabras, en su mirada perdida, en lo que hicimos y en lo que no hicimos. Me repito que la muerte nunca viene sola. Arrastra remordimientos y recuerdos que no se pueden enterrar. Un mensaje privado lo dejó todo aún más claro. ¡Qué madre tan loca! Lo mataste en vida y aún así esperabas que te salvara. Después de quitarle todo, ahora querías un órgano. Si yo fuera él, tampoco lo habría hecho. De hecho, estaría en la fila de gente que te escupa en la cara. Otro mensaje decía, lo dejaste sin casa, sin comida, sin apoyo, sin futuro, y esperabas que arriesgara su salud por ti. ¿En serio te preguntas por qué no quiso donar? La respuesta es simple, porque tú lo mataste primero, y un tercero fue todavía más cruel. Tu historia es lo más parecido a un asesinato a cámara lenta. Daniel murió el día en que lo echaste como basura. Tú solo estás recogiendo los pedazos de lo que tú misma rompiste. Y ahora estás llorando porque él no salvó a quien mintió.
¿No se te ocurrió que cada vez que veía a su hermana revivía el trauma, la humillación, la indignidad, la total falta de humanidad a su alrededor? Un cuarto comentario decía: la forma en que minimizas lo que hiciste es aterradora. Tu marido le pegó, y lo narras como si fuera un accidente con café. Tu hijo fue agredido, expulsado, abandonado y vilipendiado por todos, y tú lo cuentas como si fuera una anécdota incómoda. ¿Qué clase de psicópata emocional eres? El quinto comentario: lo peor es que tu hija confesó que había mentido, y tú usaste su tragedia para manipular a tu hijo otra vez. No aprendiste nada, solo cambiaste de táctica. Primero fue la culpa, luego el miedo, luego el chantaje público. Eres la pesadilla de cualquier ser humano que tenga madre. El sexto comentario: me niego a sentir lástima por ti. Le hiciste la vida imposible a tu hijo. Luego intentaste pintarlo como un monstruo por no donar un maldito riñón. Lo usaste como un pedazo de carne. Y cuando él dijo que no, intentaste manipular a todo Internet. ¡Qué vergüenza! ¡Qué depravación moral! Espero que nunca encuentres paz. El séptimo comentario: Daniel es un héroe por seguir vivo después de lo que le hiciste. Él era quien merecía ayuda. Él era quien necesitaba terapia urgente. Pero tú estabas demasiado ocupada protegiendo tu ego parental como para darte cuenta de que lo destruías. Y aún hoy sigues culpándolo. Monstruoso. El octavo comentario: ¿qué esperabas? ¿Que él te diera el riñón y luego posaran todos para una foto familiar reconciliada? Esto no es un cuento de hadas, es la vida real. En la vida real, las personas que destruyes no vuelven cuando te conviene, no te perdonan automáticamente, no te salvan solo porque derrames lágrimas de cocodrilo. El noveno comentario: utilizasteis su dolor como arma pública, lo expusisteis con su nombre completo, humillasteis a alguien que ya estaba roto, y ahora pretendes que el mundo te compadezca. Lo humillaste después de haberlo echado a la calle, y ahora te preguntas por qué te bloqueó. La pregunta correcta no es esa. La pregunta debería ser: ¿cómo es que no te demandó? Porque tenía razones más que suficientes. El décimo comentario: Valeria no murió por falta de un riñón. Murió por una mentira y por unos padres que no supieron manejarla. La culpa no es de Daniel, es tuya. La mataste con tu silencio, con tu negación, con tu manipulación. Y ahora quieres echarle la culpa a él. No me lo creo. No me lo trago. Parte 2. El eco de lo irreparable. 5 años. 5 inviernos sin risas. 5 veranos sin perdón. La casa huele a polvo y a recuerdos que apestan a podrido. Carlos ya no habla. Solo respira. Se sienta en el mismo sillón donde una vez golpeó a nuestro hijo, con la mirada perdida en el vacío, como si esperara que el tiempo se detuviera y pudiera borrar todo. Yo recojo los pedazos de lo que queda. Facturas sin pagar, fotos que duelen, y el silencio que lo inunda todo. Hoy encontré una caja bajo la cama de Valeria. Dentro, cartas arrugadas dirigidas a Daniel. Perdóname, hermano, no sabía que las palabras matan. No sabía que una mentira podía destruirnos a todos. La última, escrita 2 meses antes de morir. Mamá dice que no quieres verme. Lo entiendo, pero si supieras cuánto daría por volver atrás. Las guardé en el bolsillo, como si fueran pruebas de un crimen del que ya todos somos cómplices. El teléfono sonó a las 3:17 a.m. Una voz femenina, urgente. Señora Martínez, soy Laura, del albergue El Refugio. Tenemos a un joven aquí, Daniel Martínez. Está mal, muy mal. Lo encontraron golpeado en un callejón. Solo tenía su número en el bolsillo. El corazón se me subió a la garganta. 5 años sin saber de él. Y ahora esto. Está consciente, pero apenas. Tiene los riñones fallando. Y algo más. Una pausa. No quiere ver a nadie. Pero mencionó su nombre. El albergue olía a cloro y desesperanza. Daniel estaba en una cama de hierro, con el rostro hinchado y los nudillos sangrando. Al verme, no hubo sorpresa, ni rabia, solo indiferencia. Salga, dijo, con una voz que ya no reconocía. No me moví. Daniel, ¿viniste a rematar el trabajo? Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran 2 pozos vacíos. Ahórrate el discurso. No hay perdón que valga. El médico me apartó. Su función renal está al 15%. Necesita diálisis ya. Y un trasplante. Carlos llegó 2 horas después, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. Se quedó en la puerta, como si no se atreviera a entrar. Hijo, no me llames así, escupió Daniel. Perdí el derecho a tener padres hace 5 años. El hospital era un laberinto de luces frías y susurros. Daniel se negaba a hablar, a comer, a vivir, hasta que una noche, mientras el suero goteaba en su brazo, murmuró: ¿sabes lo peor? Que a veces extraño el día en que me echasteis.
Al menos entonces aún tenía esperanza. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Daniel, por favor, déjanos ayudarte. ¿Ayudarme? Se rió, amargo. Ya me ayudasteis bastante. El nefrólogo fue claro. Sin un trasplante, no durará más de 6 meses. Carlos se derrumbó en una silla. Dios mío, Dios no tuvo nada que ver, interrumpió Daniel. Esto es obra vuestra. Al tercer día, un anuncio en el periódico. Donante de riñón, compatibilidad inmediata. Un número de teléfono. No pregunté, no pensé, solo llamé. Un hombre llamado Ricardo apareció al día siguiente, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Soy el donante, mintió, mirando a Daniel. Todo está listo. Firmé los papeles con las manos temblorosas. Vendí la casa, el coche, hasta el anillo de bodas de mi abuela. Todo por un riñón que nunca podríamos darle. La cirugía fue un éxito. Daniel sobrevivió, pero cuando despertó y supo la verdad, me miró con un odio que heló la sangre. Prefiero morir antes que aceptar esto. Una semana después se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. Solo dejó una nota en la mesilla. No quiero vuestra lástima, ni vuestro dinero, ni vuestras mentiras. Si esto es vivir, prefiero seguir muerto en vida. Adiós. Para siempre. Carlos lloró. Yo solo sentí un vacío tan grande que amenazaba con tragarme. Ahora la casa está en venta. Carlos se mudó con su hermana. Yo paso los días mirando por la ventana, esperando no sé qué. Quizás que el tiempo se detenga. Quizás que el dolor, por fin, me mate. Hoy llegó otra carta. Sin remitente. Dentro, una foto de Daniel, sonriendo junto al mar, y una frase. A veces, lo único que queda es aprender a vivir con el peso de lo que hicimos. Pero eso no significa que os perdone. No sé si fue él quien la envió. No importa. Lo perdimos todo. Y lo peor es que fue por nuestra propia mano.